fotos y poner Listo. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas titulado Experiencias en torno a las narrativas digitales, arte y videojuegos, organizado desde el pregrado en Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Jaime Rodríguez y soy profesor del CEPER, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Esta serie de charlas tienen como propósito dar a conocer diferentes perspectivas y experiencias de creadores digitales que abordan el videojuego como medio de expresión, como medio narrativo o forma de arte, o que integran elementos y nociones provenientes de los videojuegos para el desarrollo de productos narrativos digitales. Este evento se da en el marco del lanzamiento del curso electivo Videojuego y Narrativa Interactiva, que actualmente se está llevando a cabo en su primera versión. Hoy tendremos a Daniela Fernández, quien nos hablará del proceso creativo detrás de La Idagai y El Árbol Negro, un videojuego realizado por ella, que ha tenido muy buena recepción. Sí, así que hoy tenemos una invitada que nos hablará netamente de los videojuegos, el desarrollo de los videojuegos. Al finalizar la presentación de Daniela, habrá un espacio de preguntas, así que pueden ir dejándolas junto con sus comentarios y al final voy a ayudarte a gestionarlas. Daniela es diseñadora audiovisual y desarrolladora de videojuegos de Buenos Aires, cuya obra se enfoca en la recolección y preservación de relatos de los pueblos originarios del norte de Argentina. Es egresada de la carrera de diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2014 ha desarrollado su carrera en diferentes áreas de producción audiovisual y multimedia. En 2018 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar Ita, un videojuego sobre leyendas del pueblo guaraní del litoral argentino. Años después diseñó el videojuego La Idagai y el Árbol Negro, inspirado en relatos de la cultura Com, que además fue ganador del Festival Com Kids Interactivo en Sao Paulo, Brasil, en 2022. Su inspiración se basa en la cultura chaqueña del norte de Argentina y los relatos que han circulado en su familia, vinculados a sus antepasados. Además, ha participado en exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y actualmente es diseñadora en Hayden People Club, una empresa de videojuegos argentinos que genera contenido no violento. Así que ya nos hablarás más en detalle de todo esto. Bienvenida, Daniela, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser parte de este ciclo de charlas, y te cedo la palabra. Bueno, gracias por la introducción. Buenas tardes, buenas noches. Un poco acá, estamos un poco más tarde. Les comparto, creo que había dejado de compartir, ¿no? Sí. Bueno, como bien les decía, yo soy diseñadora de imagen y sonido y me dedico a recolectar cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, sea desde lo cultural o mismo desde relatos. A mí lo que me interesa también es preservar la lengua de estos pueblos, que acá en Argentina al menos, si bien hay leyes que resguardan esto, en la práctica no sucede. Entonces es importante que a través de distintos formatos o bienes culturales estas cosas sigan estando, ¿no? Como la lengua. La Idagai es un proyecto que además de recopilar y tener relatos de una cultura que no es tan popular en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, también tiene esto de preservar la lengua escrita. Si bien la cultura Com es una cultura principalmente oral, lo que hace este juego también es como novedad tener una versión en la lengua originaria Com, que también, bueno, ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre cuál fue mi deseo principal. Bueno, como me presentaba, yo vengo de una familia de orígenes humildes, por decirlo de alguna manera. Mi familia, acá en Argentina, existe un lugar que se llama el Impenetrable Chaqueño, que es una parte de bosque natural y monte,
donde todavía existen comunidades de nuestro país, en el Chaco argentino, y también se extiende hasta el Chaco boliviano y demás. Pero principalmente me enfoco en lo que es el territorio argentino. Y esta es una casita que existe en un paraje que se llama Sol de Mayo, en Chaco, y es ahí donde empieza un poco la historia de toda mi familia y el porqué de hoy en día hago estos juegos, ¿no? Que tienen que ver con la identidad y con la cultura mía y en parte, gran parte de los argentinos. Esta soy yo como una niña que tenía sus deseos de ser cocinera cuando sea grande. eh, y terminé hoy haciendo videojuegos. Me acuerdo que, no recuerdo bien qué director cinematográfico decía que hacer películas era casi como hacer una receta de cocina, ¿no? Necesitabas determinados ingredientes y determinadas cosas para crear un algo exquisito que iba a ser ese plato. Y lo traslado también hoy en día al mundo de los videojuegos. Necesitamos un montón de ingredientes para crear videojuegos y esos ingredientes se pueden traducir a las personas, a las capacidades que tenemos nosotros para crear y desarrollar nuestras ideas y expresar de alguna manera todo ese contenido que venimos como teniendo de nuestra memoria, ¿no? En mi caso, lo que venía de una herencia familiar y vinculada a los pueblos y la cultura de mi país. Hay dos motivaciones principales por las que yo pasé del audiovisual al formato de videojuegos. Tiene que ver un poco con la frustración, como la motivación de haberme sentido frustrada en mi infancia, y les hablo principalmente de los primeros videojuegos, de las consolas PlayStation o Sega, que tenían determinados contenidos que yo sentía que no me estaban representando y que, al igual que muchos chicos de Latinoamérica, faltaban contenidos que tengan que ver con nuestras culturas. Muchas veces consumíamos productos del exterior, sea Japón o sea Estados Unidos, que venían con relatos que quizás sí eran interesantes, pero visualmente no pasaba nada de lo que nosotros podíamos llegar a ver a nuestro alrededor, ¿no? En Argentina, más o menos llegando al 2000, fines de los 90, en la televisión argentina salió, voy a poner un pedacito de este juego, de esos juegos que se jugaban por teléfono, no sé si existía en otros países también, creo que en México sí se hizo, eh, y que vos llamabas y apretabas botones del teléfono y era como que jugabas. Este se llama Urihuazú, era un cuatí, un animal que es muy característico del norte, de Misiones y Chaco, y Formosa también, provincias de Argentina. Y lo que tenía en particular era que cuando yo veía la publicidad de esto, me esperaba algo como lo que yo veía cuando iba a Chaco a las casas de mis abuelos o lo que conocía yo de esa región. Y cuando lo vi me encontré con una historia de un cuatí que escapaba de una especie de guardabosques malo y no tenía mucho que ver con lo que yo pensaba que iba a pasar en el juego, ¿no? Como ven acá, no hay como un entorno que se parezca a esa casita que les estaba mostrando antes, ¿no? Era como algo muy ficticio, sentía que no tenía pertenencia. Después me pasó algo parecido cuando salió la película Mulan y yo como era súper fanática de este personaje femenino, que, bueno, era como una chica que se disfrazaba se hacía pasar por un varón para poder ingresar al ejército y demás. Me parecía como una historia súper como de poder femenino y demás, pero cuando me encuentro con el videojuego de Mulan, lo que encuentro es algo completamente distinto. En una parte había que vestir a Mulan como si fuese una Barbie para prepararla para la casamentera, que era la mujer que se encargaba de decirle a Mulan, vos te vas a casar con tal y tenés que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Estamos hablando también de otra cultura, pero ese es un contenido que más allá de esa cultura se vendía a distintos países del mundo y ese era el juego que las niñas de ese entonces teníamos como pensado para nosotras, ¿no? Como el juego de vestir a otra niña, como si fuese una muñequita. Entonces me parecía como la decepción total, como Mulan no hacía nada, como ven está parada simplemente y deja que
le agreguen ropas y le prueben cositas, y no hacía absolutamente nada. Y toda esa historia de narrativa de Mulan, la heroína, quedaba completamente perdida en esta Mulan súper estática, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer videojuegos, que fue mi último año de la universidad, empecé a repensar todas estas cuestiones, ¿no? Como, bueno, no había videojuegos hasta el 2017 al menos, donde podía encontrar contenido que tenga que ver con los pueblos originarios. Habían empezado a hacer en Canadá algunos juegos que tenían que ver con esto, Never Alone es uno de ellos, pero había muy poco y era muy difícil también que sean populares en distintos países, ¿no? Este, este fue como el puntapié para que yo me siente y diga, bueno, existe un espacio como el mundo de los videojuegos, existe un formato, una manera de contar, pero hay un contenido que no está siendo el centro de atención de alguna forma. Habían contenidos que venían del exterior y demás, pero de Latinoamérica no se daba mucha relevancia. Y lo que me pasaba a mí, y esto es más personal, ¿no? Cuando le comentaba a alguien que tenía un contenido para Latinoamérica y demás, todos te decían, bueno, pero no es el público que más consume videojuegos, o no vas a vender nada si te estás orientando, como te enfocás en un mercado. Y la realidad es que yo decía, pero mi objetivo no es comercializar estos juegos, de hecho la Edadai existe y no es un juego que se venda, ¿no? Es un juego que está abierto para transmitir un conocimiento. No todos los videojuegos tienen que tener este marco de mercado, ¿no? A veces están enfocados más en un lugar más de arte, y a partir de ahí el videojuego se contempla como un medio de expresión también, ¿no? Y quizás esa recaudación no viene por las ventas, sino por otros lados, quizás muestras o exposiciones, y es una manera también de sustentarlos, o mismo fondos, como les mencionaban antes, el Fondo Nacional de las Artes acá en Argentina, que ofrece subsidios y demás, y también hay otros fondos latinoamericanos que lo hacen, y festivales o eventos como Ventana Sur, que permite que uno pueda buscar fondos para eso. Y me pasaba otra cuestión que tiene que ver con la representación, ¿no? ¿Cómo estamos acostumbrados a representar o a ver cosas de los pueblos originarios? En Argentina salió este juego un poquito antes de que yo, estoy muy mala calidad, perdón. Un poco antes de que yo decida hacer este proyecto, y con lo que me encontraba era con una representación de los pueblos originarios que volvía como a un pasado donde los personajes, este es un juego justamente que hace lo inverso a lo que yo propongo, que es recolectar la lengua y que esa lengua siga viva. Este es un juego para alfabetizar a los niños que hablan en la lengua com al español, ¿no? Es válido completamente, pero es la tarea inversa de lo que yo propongo. Y lo que hacía este juego era tener un contenido y unos personajes donde todavía veíamos a la representación de los niños com en taparrabos. Y lo que a mí me generó eso fue como, yo desde muy chica tenía contacto con estas comunidades, vivían enfrente, en el campo enfrente de donde vivían mis abuelos y demás, y no era lo que yo veía, ¿no? A mí me pasaba, yo no los veo así, yo tenía otra forma de verlos, pero por haber tenido contacto con ellos. Y el ejemplo claro es esta imagen de una revista de una niña, ¿no? Como, perdón, como ¿por qué seguimos representando a nuestros pueblos originarios en una imagen del 1800 quizás? Actualmente los pueblos originarios se expresan y se visten como cualquier otra persona ciudadana, ¿no? Entonces ahí fue como donde empecé a tratar de repensar estas imágenes, y como en los videojuegos nosotros también siempre vemos las mismas representaciones, ¿no? Como, bueno, después, de hecho, salieron varios juegos, como Mulaka, entre uno de ellos, que sí, están concentrados en una etapa de las culturas originarias.
pero ¿qué pasa si pensamos a nuestros pueblos originarios desde el presente, ¿no? ¿Cómo se ven? Se ven iguales que cualquier persona que podemos encontrarnos en la calle, y probablemente si no viven en una zona donde están muy aislados, tengan contacto con la tecnología y con un montón de otras cosas, y es lo común, ¿no? Y eso fue un poco el diálogo que yo entablé con miembros de la comunidad de Chaco. Yo me había criado con esta mirada como súper colonizadora de, ¿no? El otro, el que vive en el monte, como esa otredad un poco heredada también del western, ¿no? Como de estos géneros que existen en los relatos audiovisuales. Eh, lo que hay del otro lado es como el distinto y todo aquello que conlleva, como si pensamos en las representaciones mucho más clásicas y lo que hace Disney, que es como el mega creador de contenidos a nivel mundial, tenemos siempre representaciones donde volvemos a esta idea de el que está en la selva o el que está en un lugar mucho más natural, casi despojados de sus vestiduras, con muy pocas prendas, y donde todo es como mucho más desarmado de alguna forma. Y yo pensaba como, bueno, ¿qué tan lejos estamos de estas representaciones y por qué seguimos repitiendo estos modelos como de colonizadores? Bueno, lo más explícito sería el caso de Pocahontas, que tenemos como la representación de los pieles rojas de una forma y la representación de los colonizadores de otra, ¿no? Si bien va de la temática, hay algo en qué es lo que les mostramos a los niños, ¿no? Pensemos también que todos estos son contenidos para niños, porque los niños tienen que ver distintos también a a estas culturas que son distintas, pero siempre desde el lado como de, bueno, de inclusión. ¿Por qué no empezamos a mirarnos con otra mirada, ¿no? Como, qué tanta es esa diferencia, ¿no? Y que a mí en mi experiencia personal y experiencia de niña me parecía como extraño. Entonces empecé a investigar y ahí me metí un poco más con temas de antropología y demás. Un poco llegué a eso a través de la música, que hay una banda argentina que lo que hace es recolectar sonidos de los pueblos originarios, en especial del pueblo guaraní y el pueblo com, y a través de, bueno, en el caso del pueblo com tienen un coro que todavía sigue estando con sus cantos ancestrales, ¿no? Y lo que hacen es como mezclar ese ritmo con tecnología y crean como unas versiones nuevas, y es un poco esa su tarea, ¿no? Y tenían un árbol, tienen un disco que se llama Plegaria al Árbol Negro, buscando como información de este proceso que hacía y que era que hacía esta banda, y que yo era un poco lo que también quería hacer con los videojuegos, ¿no? Como agarrar algo ancestral y traducirlo a algo más tecnológico y más moderno. Empecé a investigar y llegué a un libro que es Crónicas de la historia de la vida toda de Pablo Wright, Ser en el sueño, que habla sobre el chamanismo y sobre la conversión de las personas hacia ese conocimiento, ¿no? Y ahí es donde empecé a conocer el relato del árbol negro. El relato del árbol negro, que es lo que dice que uno en determinado momento de la vida tiene un sueño, y si ese sueño, en ese sueño uno va a tener la posibilidad de convertirse en Piogonak. Piogonak quiere decir chamán, y si es mujer, Piogonaka, ¿no? En el caso de la edad sería. Si uno tiene ese sueño, se le va a dar la oportunidad de tener la prueba del árbol negro, que consiste en escalar hasta la cima del árbol, y una vez que llega hasta a la copa, tiene que volver a arrojarse y nadar en un mundo de ensueños, ¿no? Y en esa escalada y en ese volverse a tirar, uno va a tener que ir aprendiendo distintas cuestiones que tienen que ver con el chamanismo, tener distintos dones, poderes, manejarlos, eh, controlarlos también, y conocer distintos espíritus que son los que nos van a guiar en ese proceso y que después también van a estar incorporados a nuestro ser. Pensemos también que estamos hablando de otra cosmovisión, donde el cuerpo se extiende un poco más allá de las fronteras de lo tangible, ¿no? Para ellos uno es en parte lo que son sus ancestros, los pensamientos de sus ancestros, y después uno cuando muere también es como
el espíritu sigue estando en cierta forma y en el contenido de los demás de su familia. Por eso también es muy importante como toda esta cuestión de la oralidad y demás. Es otra visión de ver las cosas. Y cuando tuve que empezar a leer y a darme cuenta de estas cosas, tuve también que cambiar toda la forma de pensar y de concebir las cuestiones del relato y de la narrativa a la hora de hacer el proyecto. Y otra cuestión que tiene que ver más con la producción, que este juego que ustedes vieron al principio, en la imagen de este proyecto, también tiene unos pros y unos contras, ¿no? Como muchas veces cuando trabajamos quizás o estamos en un ámbito más académico, tenemos un tiempo que no es el del desarrollo habitual en las empresas de videojuegos, ¿no? Quizás un juego lleva entre 2 y 5 años, depende como el tipo de proyecto, pero cuando estamos atados a un proyecto que tiene que ver con un ámbito académico, donde tenemos una materia donde probablemente tenemos un año como mucho, o un cuatrimestre, o algo similar, tenemos que atenernos como a determinados recursos que inevitablemente nos condicionan. Y en el caso mío, yo les quería contar también como mi experiencia al momento de hacer la EDAGAE. A mí, para hacer este proyecto y todo esto, me dieron solo 2 meses, que es muy poco, la realidad es esa, pero yo lo que hice fue usar algo que ya conocía. Entonces había un proyecto que en mi mente estaba iniciado en cierta forma y había un proceso de investigación que yo ya lo tenía hecho. Por eso siempre cuando doy clases o algo les recomiendo a mis alumnos empezar por algo que conocemos. Entonces hay parte de esa investigación que ya la tenemos como aprendida en cierta forma. Y es más fácil contar algo que es nuestro que estar investigando y tratar de experimentar a través de la mirada de un otro, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, tenía fondos, sí, me habían dado una beca. Tenía un equipo de trabajo y eso iba a depender también de los fondos, porque sí, estaba yo y todas mis capacidades, pero también estaban mis amigos o mi pareja, y después tenía un tiempo que, bueno, era bastante acotado, y al margen de todo eso tenía como la vida, ¿no? Y estamos hablando también de un contexto en pandemia. Entonces hago como un popurrí de cosas que yo tuve y las formas en que produje esto, y fue como, bueno, una persona haciendo todo lo que es la música, sonidos, alguien que me ayudó con el diseño, y después a mí como diseñadora audiovisual me llevó como la mayor parte y cantidad de cosas que tenían que ver con animar, ilustrar, producir y hacer un poco de game designer. Y bueno, todo el contexto que todos vivimos de la pandemia. Entonces ahí también fue muy importante ir al vínculo con la comunidad, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a una comunidad y cómo hago para entrar si estoy aislada, ¿no? Eso fue tremendo. Por suerte y gracias a las redes sociales y demás, pude dar con miembros de la comunidad y di justo con una docente bilingüe intercultural que se llama Cintia Longo. Ella como me abrió en cierta forma como el abanico a posibilidades y cosas que yo podía hacer como contándome cosas de su cultura, y hoy en día también, o sea, no es que ya soy una experta en la cultura com, sino siempre tiene algo nuevo para decirme y algún relato que yo quizás había escuchado o no, y tenía algunas dudas. Muchas veces también me pasaba que buscaba en internet y ella después me decía, no, esto no existe, como hay mucha información que también a veces si nos basamos en lo que hay en internet, terminamos como pecando en cierta forma. Y solo tenía como esta beca. Y con estas condiciones que no eran las mejores, imagínense que en ese entonces 20.000 pesos argentinos era menos de $100. Ahora no es ni eso, pero en ese entonces sí, y me sirvió para comprar algo que fue como la base de todo este proyecto, que es el Core Engine, ¿no? ¿Qué es esto? Esto se usa en Unity y te da como varias demos de juegos que vos podés llegar a crear. En este caso yo usé plataformas 2D, que es este que están viendo, ¿no? Tenemos el personaje que se mueve, como el player controller. Tenemos distintas mecánicas que podemos ir eligiendo. Tenemos efectos, respuestas, podemos poner sonidos,
podemos cambiar las animaciones, podemos cambiar el arte, podemos cambiar un montón de cosas. Entonces, yo no programo mucho, quizás hago cosas más de interfaz o sitios web, pero imposible en 2 meses programar un videojuego. Entonces, ¿qué hice? Compré este pack de assets que venía como todo prearmado y le di una historia que era lo que yo tenía, ¿no? Hice como un match entre estas dos cosas. Pasaba algo también. Hay un manual para usar todas estas cosas que uno se tiene que sentar y leer, pero yo tampoco tenía el tiempo de hacerlo porque en 2 meses no llegaba ni a entender esto. Entonces terminé utilizando niveles que ya estaban armados, los volví a rearmar y reacomodar, cambié los assets, ¿no? Como este personajito, en realidad es mi personaje con otro asset. Después los saltitos y todo lo demás, uno lo puede ir habilitando, deshabilitando, entonces vas usando a medida que vos querés o necesitas. Y después tenía también la posibilidad de meter texto, ¿no? Que haya como NPCs distribuidos por ahí, y vos podías interactuar y hablar con ellos. Entonces, a partir de eso dije, bueno, tengo algo que funciona, tengo una forma de contar el relato, porque lo podía hacer a través de esos textos, y podía también meter esto de las traducciones, ¿no? Hacer varias versiones, español, en inglés, y traducido a la lengua com. Entonces, era una herramienta que, con las posibilidades que yo tenía, me servían muchísimo, ¿no? No sé si por suerte o por casualidad o qué, pero terminó resultando en algo positivo. Y con eso hice la primera versión de la EDAGAE, ¿no? Vamos a la otra. ¿Qué terminó quedando en esto? Bueno, esta es la convocatoria. Al inicio, bueno, esta es la versión com. Yo al inicio lo que hago siempre con estas temáticas es poner como una aclaración, ¿no? Eso es una reinterpretación de un relato que es netamente oral y es algo que va a variar dependiendo de quién te lo cuente, ¿no? O de la zona en la que vos hayas hecho la investigación. Lo que dice acá es como, bueno, algunos hechos han sido alterados en base a la jugabilidad, básicamente. Tenemos una primera parte donde podemos poner texto. Ella entra en un mundo de los sueños y este árbol se encuentra en medio de una laguna. Es un árbol que en la creación del mundo com unía el cielo y la tierra y era como el proveedor de todos los bienes de los humanos, hasta que un día, por la avaricia de algunos, el árbol se incendia y toda la tierra se incendia, y queda solo relegado como al plano de los sueños, y solo los Pioganak, que son los chamanes, van a ser quienes puedan acceder a él. Bueno, ahí tenemos como las posibilidades. Después también tenemos, ¿no?, esta interacción con los distintos personajes, y es el mismo juego quizás que estábamos viendo antes con el conejito y demás, pero está todo cambiado, ¿no? Como hay como un dressing total, y eso cambia completamente el sentido y el significado de hacer estas cosas. Algo más que yo decidí incorporar en los plataformeros clásicos, uno cuando tiene un enemigo, ¿qué hace? Lo pisa, lo mata, lo aplasta o le dispara con algo. Mis juegos por lo general no tienen como violencia y esas cuestiones, es algo con lo que yo no trabajo, entonces me costó mucho adaptar un código que ya estaba preestablecido y que tenía como un montón de opciones de armas para elegir, y lo tuve que adaptar a un proyecto donde no hay violencia. Entonces, ¿cómo elimino determinados enemigos que son clásicos en los plataformeros? ¿Y cómo hago para usar estas herramientas que tengo, ¿no? Fue como una de las preguntas principales que me hice, como, va a pasar, me ha pasado en otros proyectos que los jugadores decían, ¿y cómo disparo? ¿Y cómo no puedo matar? Y yo era como, no se puede, como no es la idea. Este, entonces lo que me vino muy bien es usar la misma noción de chamanismo y de cura, que lo que dice que es
el Pioconac, cuando va a realizar la curación de alguien que tiene un mal, que bueno, lo que se supone es que una persona está sana hasta que un mal entró en su cuerpo y uno después tiene que hacer que ese mal salga, ¿no? Ese mal se puede traducir en una enfermedad, una dolencia o una herida. Pero la noción de este mal es como algo más espiritual. Entonces, ellos usan el canto, usan a veces como soplos o succiones. Entonces, pensé en estas cosas que había escuchado de los chamanes y dije, bueno, quizás no hay armas, quizás hay estas acciones y cómo las puedo traducir a un videojuego, a lo que podría llegar a ser una mecánica, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo el arma programada como la variedad y tengo un montón de cosas para disimular que esto no quede como un arma. Entonces lo que hace la Guy, acá en el nivel del agua lo vemos, lo que hace es, a través de su boca, hace esto del soplo, ¿no? Enviar algo que a nivel programación sería como la función del arma, pero los animales no mueren. Los animales tienen una connotación como negativa, por eso pasan de estar, se me va de un, no, perdón, pasan de estar de un color rojo, que es cuando están enfermos, a un color natural. Entonces vos, en lugar de disparar y matarlos, eh, soplás y le sacás el mal que tienen en sí. Entonces, ahí te pueden llegar a perjudicar, te sacan tu energía si te tocan, pero si vos les disparás en cierta forma de programación, le sacás el mal. Esa es una forma que encontré yo como para utilizar esto y que a nivel narrativo tenga otro valor, ¿no? Y no termine siendo violento. Los animales no desaparecen, no mueren, siguen estando y terminan siendo inofensivos. Entonces, hay formas como a través del arte y a través de la narrativa de seguir utilizando todos esos packs, todos estos assets que había comprado en este pack y que funcionan y al final del día terminan siendo como los clásicos de los plataformeros, ¿no? Y el jugador lo siente como un plataformero y no como algo que está a medio camino, que no puedo hacer tal cosa. Este era como el nivel que venía armado y yo lo que fui haciendo también pensando en base a lo que yo quería contar, claro, el plataformero se desplaza todo el tiempo en horizontal. Y mi visión del juego era de ascenso, porque vos tenés que subir hacia la copa del árbol, pero cómo hacía esto y cómo no me olvidaba de que también estaba jugando un plataformero. Entonces diseñé como una versión del árbol donde vos vas como subiendo en una especie de zigzag y también fue difícil porque al caer en determinados niveles vos tenés que poner un piso y si no volvés siempre al punto cero, ¿no? Era lo que al principio en las primeras pruebas me pasaba, como bueno, volvés al punto cero y no quiero volver a subir de nuevo todo esto. Entonces, a nivel game design tenés que tener como distintas pruebas y nociones de que si estás tomando un género y querés tratar de romperlo, van a pasar inevitablemente estas cuestiones, porque el jugador está acostumbrado a determinadas cosas y si les das otras, generan frustraciones y generan cosas que no querés que pasen porque si no van a dejar de jugar tu juego y no lo van a terminar. Pero bueno, esta es una de las formas que encontré yo como para evitar esto de que el jugador se frustre y ponerle como un piso a mitad y que vos puedas seguir subiendo. Obviamente también hay checkpoints y otras cuestiones que te permiten, como si perdiste, volver al punto inicial y demás. Y después me pasó algo más que tiene que ver con la creación del personaje, que esto viene más desde el lado de lo que me pasaba un poco con Mulan y con este otro proyecto que había visto, que eran cuestiones de representación. Cuando vi los demás proyectos que tenían como niños, taparrabos y demás contenidos que yo no quería seguir replicando, lo que hice fue ir directo a la comunidad y preguntar, ¿no? O sea, es algo tan simple como preguntarle al representado cómo quiere ser representado. O sea, es eso, ¿no? Es la base
de que un contenido esté como acorde al tiempo actual en el que vivimos y que también sirva como aporte a esta inclusión que yo estaba buscando. Y hablando con Cintia, y ella es docente, está todo el tiempo en contacto con niños de la comunidad, empecé a crear el personaje y se lo mostré. Y cuando se lo mostré, fue como, soy yo cuando era chica, fue la primera respuesta. Y después cuando lo empezaron a ver los alumnos, era como, señor, esta puedo ser yo. Cuando llegar a ese nivel de representación, es lo que a uno en definitiva termina como avalando o legitimando este proyecto, ¿no? Que todo sea como en consenso con ese otro. Y es la diferencia entre los personajes que les mostraba antes o la clásica del niño de la selva con algo que es más actual, ¿no? Como, bueno, es una niña y ya. Y también muchas cuestiones que tienen que ver con juegos por ahí más de los 90 tenían esto de la hipersexualización o las niñas con vestidito rosa o la princesita. También empezar a darle la representación a las nuevas infancias y que tengan la libertad de vestir como se imaginan, ¿no? Entonces ahí fue un poco donde entran también los pilares de mi juego y mis ideas, como toda esta ideología que yo venía trabajando y demás, y todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural de la comunidad. Si bien yo trataba de hacer un juego para niños y esto, como bueno, nada de violencia, porque me parecía que no estaba bueno darle a los niños un contenido así, más con los juegos que hay, como muchos niños ahora están como en el auge de los shooters y demás, y la verdad que no, a mí no me cautiva hacer productos de ese tipo, o cuestiones que tienen que ver con la muerte del personaje, ¿no? Como, bueno, se murió el personaje y perdiste y ya está, ¿no? O romper cositas, como había cuestiones que yo no quería como incentivar. Y había algo principal que era preservar la cultura de la comunidad com y tener sumamente respeto sobre todo lo que yo estaba hablando. Pero al momento de hacer todo esto, estas cosas entraron en conflicto, pero ¿por qué? Porque al tratar de una cultura que es muy diferente de la mía, claro, había ingestas de partes de animales que se usaban quizás para rituales y para demás cuestiones. Por ejemplo, cuando uno inicia este proceso de chamanismo, uno tiene que comer un pedazo de corazón de yaguareté. El yaguareté es como una especie de tigre de acá del norte. Y eso me parecía sumamente cruel, como comerse el corazoncito de un animalito era algo que no quería constárselo a los niños. Entonces decidí omitir determinadas cuestiones, lo que se supone es que es el animal más fuerte de la selva, por lo tanto te da más poder a tu corazón, como el chamanismo se basa mucho en el corazón, ¿no? Como la fuerza que uno tiene dentro del corazón. Entonces te estaba otorgando de cierta forma poder la ingesta de esto. Y no estaba bueno. Después, en otros relatos también se sacrificaban animales a la base del árbol para que vos puedas empezar el camino de ascenso. Y era algo que tampoco quería que suceda. Entonces decidí omitir determinadas cosas y en consenso también con la docente, porque bueno, ¿qué tan importante es esto? O qué pasa si decido no ponerlo, ¿no? Y se cuenta quizás otra parte. Y lo que ella también me decía es como, bueno, a veces estos relatos son relatos, ¿no? Y lo importante de estos relatos es la enseñanza que deja. En el caso del árbol negro, es más importante que se tenga en cuenta el cuidado de un bien natural que, bueno, si se comió o no se comió el corazoncito de un animal, ¿no? Y había otra cuestión que tiene que ver con lo sagrado, como, bueno, los cantos estos que hacen los Piogoná, que una vez que van ascendiendo y que van aprendiendo, yo pensaba, ¿cómo lo represento en un videojuego? ¿O estará bien representarlo en un videojuego? Porque me parecía algo sumamente sagrado inventar un canto para hacer algo que es de una cultura como que solo algunos lo pueden saber, no me parecía correcto. Entonces, a través de una mecánica de recolección, decir, bueno, los cantos los agarrás y te los quedás para vos. Los terminás teniendo vos como personaje, pero nunca se los mostrás de alguna forma al espectador, al jugador, ¿no? Existen, están, los recolectás, pero no los escuchás, como están dentro
lo mantenés dentro de lo sagrado. Entonces, esa fue también mi decisión, como de una forma también de preservar esto y de no manosear hasta cierto punto una cultura que todavía mantiene estos cantos como en lo privado. Y después también había otra cuestión, que eran los daños entre los Fibonacci. Una vez que uno asciende, claro, el poder es algo que existe y si hay muchos que quieren de este poder, uno se empieza a debilitar, ¿no? O empieza a tener competencia. Lo que se dice es que cuando un Fibonacci quiere ascender, hay otros Fibonacci abajo tratando de que ese no ascienda. Pero también, mi personaje es una niña, y que haya gente tratando de perjudicar a una niña, era algo que entraba en conflicto de nuevo con esto de generar juegos sin violencia. Entonces, ahí, esa fue otra parte que decidí yo omitir y que también la prioridad está en que la Ilagai sea Fiogana, que salve a su comunidad de una enfermedad, y no tanto en que se entró en una disputa con otro chamán, ¿no? Entonces ahí es donde, hasta dónde uno se permite cambios a nivel diseño y es fiel al contenido, y hasta dónde también mantiene cierto respeto cuando está trabajando con una comunidad, ¿no? Para mí lo más simple en estos 2 meses también, y de lo que me sirvió para hacer el proyecto, fue una estructura que es bastante conocida, que es el viaje del héroe, ¿no? Yo en principio planteé a la Idagai como una heroína, y también en el mismo relato, cuando escuchaba, bueno, hay un personaje que tiene que ascender unos 6 niveles para transformarse en un chamán, y dije, bueno, hay niveles, en cada nivel hay un espíritu, funciona también como el boss del nivel en los videojuegos, está como todo dado de antemano, ¿no? En el mismo relato. Y había algo que estaba escondido ahí que dije, bueno, pero también es el relato del héroe, ¿no? Es el camino, es el llamado hacia el descubrimiento y todo este umbral que hay que cruzar, en el caso de la edad, de pasar al mundo de los sueños y vivir una experiencia y abandonar su mundo real para después volver a ese mundo real y volver transformada como chamana, ¿no? Como ella como cambia completamente su forma de ser y pierde un poco también de esa inocencia de niña al volver como con la responsabilidad de salvar a alguien, ¿no? Entonces todo esto inevitablemente pasaba y me sirvió bastante como estructura narrativa utilizar algo que ya estaba un poco en el imaginario de todos, ¿no? Como yo tenía una docente que decía como el héroe en realidad son 1000 héroes, ¿no? Hay 1000 formas de tener este camino, pero siempre es como un relato donde se vuelve al origen, donde se vuelve al cambio de uno y un viaje que lo propicia en cierta forma. Entonces, me fue muy útil como recuperar esto, ¿no? Como volver a una estructura tan básica y conocida, pero que en los videojuegos, de cierta forma, la pude implementar, ¿no? Si bien no es la narrativa el plano principal en un videojuego de plataformas, está. Entonces, ahí también entró en discusión y ahora actualmente estamos realizando una nueva versión de la Idea como corresponde, ¿no? Con un plan de trabajo un poco más grande, un equipo más grande también, ya por fuera de este concurso que era la beca de 2 meses. Y entonces empezamos a preguntarle al relato qué era lo que nos pedía, ¿no? ¿Qué es lo que te pide un relato así, donde todo es oral, donde vos tenés testimonios, ¿no? No tenés un solo relato, sino tenés la experiencia de distintos chamanes que fueron contándolo. Bueno, algunos te dicen, no, yo me encontré con tal espíritu, yo vi a otro espíritu, otros te dicen, bueno, el espíritu más alto es Tanki, que es como el dios de todos los demás espíritus, y otros te dicen, no, yo en la cima del árbol me encontré con Nowet, que es el cuidador de todo el monte y de los seres de la naturaleza. Entonces empezás a dudar, ¿no? Como, bueno, ¿con quién se va a encontrar en la cima? ¿No? ¿A quién le hago caso? ¿Cuál elijo? Y ahí entran como un montón de cuestiones, ¿no? Pero que en la misma oralidad está bueno que eso pase. Yo vengo como de una familia donde hay muchos narradores
Mi familia es de Chaco y es algo común en el litoral que después de comer en la sobremesa se sienten a contar historias, ¿no? Mi abuela lo que hacía principalmente era contarlas siempre en primera persona, como todo le pasaba a ella. Quizás un día te estaba contando que fue a buscar a mi abuelo al ingenio azucarero y cuando salió te terminó contando que la empezó a seguir un ser chiquitito, peludito, y después resulta que al final del relato que ese ser era el bombero, una especie de espíritu que aparece mucho en la cultura del litoral, sobre todo en la cultura guaraní. Entonces, de algo cotidiano te pasaban algo súper mágico. Entonces yo quería como recrear esto en los videojuegos y dije, bueno, ¿cómo lo logro a través de un proyecto, ¿no? ¿Cómo logro esto? Entonces ahí fue cuando empezó a como ponerme de alguna forma en perspectiva las cosas, pensar en una visual novel, ¿no? En un juego de plataformas donde tenés un control de un jugador, tenés un desplazamiento determinado, tenés que realizar muchas acciones, ¿no? Superar obstáculos, hacer, que está bueno para una versión de la Guide, porque esto era una forma para mí de representar la fuerza que yo quería destacar de las mujeres de la comunidad COM, pero por otro lado, hacía que los jugadores, en las partes donde había texto, hagan clic, 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 y pasen todo rápido y no lo leyeran, ¿no? Entonces, si bien el que realmente quiere sentarse a jugar y leerlo, lo hace, también existe el otro que quiere pasar todo rápido y listo, ganar, agarrar el cosito, seguir. Y es algo que se da en la velocidad de juego también del plataformero. Entonces, ¿por qué no pensarlo después, bueno, en esta nueva versión como una visual novel, donde vos estás como centrado en el relato, donde también esto me permitía expresar esto de la lengua que yo quería tener, y además que esté centrado como bueno en la dinámica de los personajes, es la forma también que tengo de transmitir la cultura, ¿no? Como si bien no viene a ser oral, viene a ser escrito y hay una relación, pero hay algo más como que me podía dar la visual novel, que bueno, es esto de que, por ejemplo, acá en una de las cuestiones que destaco es el jugador sigue que, una ruta que puede ser predefinida a través de la trama, y yo marco o no, y una novela visual también ofrece una trama más estructurada y guiada o no. Entonces ahí es donde también me empiezo a replantear la forma en que tenemos de contar los relatos, ¿no? Muchas veces yo, fíjense, lo primero que hice en un proyecto de 2 meses fue agarrar una estructura súper preestablecida como el relato del héroe y utilizarla. ¿Sirvió? Sí, bárbaro, porque no tenía tiempo de diseñar una estructura nueva tampoco. Pero ¿qué pasa? Cuando me empiezo a preguntar esto del relato, me parece que hay formas quizás más importantes, ¿no? Donde se puede destacar esto más de la oralidad y que quizás es algo en medio equivalente a eso, que tiene que ver con una narrativa nueva. Para eso, con el equipo que estamos trabajando, estamos desarrollando Cuentitos, que es una forma que utilizamos para llamar, que es un motor narrativo que tiene un lenguaje donde vos podés hacer algo como una visual novel clásica, donde tenés una historia que empieza, distintos argumentos, partes del relato que se empiezan a abrir, y vos tomás decisiones, elegís tal o cual cosa, pero había algo que notaba la persona que desarrolló esto, que era que siempre terminaba de determinada forma siendo un engaño, ¿no? Porque vos creías que tenías la posibilidad de elegir muchos finales o muchas opciones, pero en definitiva, en el fondo todos sabemos que nos llevan a 2 o 3 líneas argumentales que después se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar. Entonces, queríamos darle al jugador esta posibilidad que existe también en la oralidad de cambiar un poco la forma del relato. Entonces decidió Fran Tufro, que es el desarrollador, incorporar la noción de algoritmo a este tipo de formato. Entonces, Cuentitos, lo que tiene además de ser una especie de herramienta como Twine, ¿no? Que nos permite generar relatos interactivos, es que nos permite arreglar relatos interactivos dinámicos. ¿Qué quiero decir con dinámicos? Nosotros tenemos una serie de decisiones que a la hora de escribirlas
en un formato que él llama palabritas, ¿no? Que es como la forma de escribir un guión audiovisual, pero en términos de videojuego, la forma de escribir para esto, ¿no? Acá tenemos ejemplos. Lo que uno hace es dar, por ejemplo, si yo digo Light Guy inicia el viaje del árbol negro y tiene que elegir si empezar como, si elegir de guía espiritual a El Silbador, que es un personaje, eh, el hombre algarrobo o el dios del monte, tengo tres opciones, ¿no? De esas tres opciones, probablemente si yo elijo una, voy a tener una linealidad que se va a desprender de esa. Y quizás las otras dos, yo decido, como desarrolladora, agregarle la capacidad del algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la cantidad de cosas o de caminos que yo haya elegido, va a interferir como en las posibilidades a futuro. Y todo esto lo vamos a hacer a través de porcentajes, ¿no? Esto lo está desarrollando Fran y lo que también tiene de copado, en cierta forma, es que lo está pensando también para hacerlo libre. Nosotros usamos esta forma de escribir las cosas dinámicas con algoritmos y con probabilidades y porcentajes, pero a su vez también lo pensamos para que sea una especie de plugin abierto y que sea dinámico. Y todo esto se hace también dentro de un engine o una plataforma, más que nada, como se llama Baby, que también es un motor basado, dice, leo lo que dice acá, ¿no? Es un motor basado en datos integrado en RAS y es gratis y de código abierto. La idea también es empezar a pensar como, cómo nos sacamos en un proyecto que tiene un componente cultural que tiene que ver con decolonizar y como cambiar las miradas y todo, y cambiar la forma de contar relatos, ¿por qué no lo aplicamos también a nuestra forma de producir videojuegos? Nosotros venimos al menos yo trabajo en Unity siempre, y mis compañeros quizás un poco más en Unreal, entonces veníamos como de esa escuela de, bueno, tenemos estos recursos, hagamos un juego para esto, para el otro. Muchas veces también la posibilidad de conseguir algún que otro subsidio, ayuda, sobre todo de Epic Games y demás, también nos condicionaba. Bueno, queremos hacer un juego porque también tenemos la posibilidad de esto. Pero con este juego lo pensamos de una forma completamente distinta, ¿no? Como el hacer el proyecto por la necesidad y no por, o sea, por la necesidad de lo que me está pidiendo el relato en sí, el contenido, y no por lo que yo después quiero generar o porque tengo ganas de que todos trabajemos en Unity o demás, ¿no? Entonces empezar a pensar qué es lo que me pide el relato, qué es lo que me pide mi deseo de hacer esto, y qué es lo que puedo yo hacer y adaptarlo. Entonces al usarlas y plantear como es una decisión de, bueno, estamos usando algo de código abierto y estamos generando cuentitos que en un futuro también va a estar hecho de la misma forma, ¿no? Para que cualquiera pueda escribir su historia dinámica y gratis, ¿no? Como accesible. Entonces, es un poco el ideal y también la decisión por la cual yo decidí que mi proyecto La Idagai se haga con Hidden People Cloud, que es el lugar donde trabajo. Nosotros somos un estudio muy chico de desarrolladores independientes argentinos, que queremos como, o tenemos el sueño como un poco de plantear algo distinto en la industria, ¿no? Como juegos sin violencia, juegos que tienen una temática distinta, ¿no? Otro de nuestros proyectos hace un tiempo fue un juego sobre rescate animal, ¿no? Que tocaba temas obviamente vinculados al veganismo y demás. Entonces tratamos también de pensar los contenidos y las formas de producción a través de lo que nosotros expresamos y lo que queremos contar al mundo, ¿no? Entonces, a partir de eso, la Idagai hizo el proceso inverso, ¿no? Pasamos yo al menos pasé de tener algo armado y tratar como de encasillar la historia en eso, a tener la historia y tratar de armar algo que me sirva para que esa historia se pueda contar muchísimo mejor, ¿no? Es una visual novel, pero distinta. Entonces, ¿en qué terminó como mi conclusión? Como que de que este proyecto sea encarado con un enfoque colonial,
desde la representación y desde el dispositivo, ¿no? Como qué motor utilizo yo para contar esto que quiero contar. En mi caso, algo libre, algo que se pueda usar por cualquiera. Lo mismo que hice con la primera versión de la Guy, que o sea, decidí dejarla libre, ¿no? Porque era un contenido que yo quería que esté, y que exista y que sea accesible. Y después también, como partir de necesidades y repensar todo esto, repensar cómo creamos los personajes. Esa es una nueva versión de la Guy que estamos haciendo, que si bien nos insertamos, somos conscientes de que queremos insertar esto dentro de un mundo donde existen un montón de relatos y de visual novel, le queremos también dar nuestro toque como de un personaje, ¿no? Que no es la clásica, o el clásico plan de la visual novel donde tenés dos personajes y están interactuando y abajo tenés como el cuadro de texto. Queremos empezar a crear como cosas experimentales en base a eso. Y bueno, es un poco este el proceso que estamos haciendo ahora, como de construir y reconstruir la Idagai, después de todo lo que pasó también, después de toda la exposición y la difusión que tuvo el proyecto anterior, que vimos interés en muchos lugares y en lugares de Latinoamérica o de Europa, y queremos como, bueno, si vamos a contar algo que es nuestro y propio, lo vamos a contar de una forma original también, y con todo este talento de alguna forma argentino a través de distintas áreas. Así que bueno, este es un poco la Idagai, la nueva versión, y les comparto un poco también del arte, de cómo se va a ver ahora. Esta es una parte donde estaban viendo al principio la Idagai que entraba en una canoa con un ser todo muy oscuro, que es el Silbador. Bueno, esta es como la nueva reversión de la Idagai y el árbol negro. Así que espero que les guste y si tienen algunas preguntas, bienvenidas sean. Daniela, muchísimas gracias. Eh, yo acabo de dejar en el chat el link de la primera versión de la Guy para quienes no lo han jugado. Está Bueno, gratuito, lo pueden descargar. Y bueno, ahí me parece, o sea, tengo que elogiar tu trabajo y la manera como están articuladas la reflexión con la práctica, ¿sí? La reflexión en varios niveles, como desde un punto de vista como más antropológico, si se quiere, pero también de, bueno, cómo con lo que tenemos y los recursos que hay se puede llegar a desarrollar un videojuego que puede llegar de todas formas con tal vez los aspectos por mejorar que tú mencionas, pues igual logra llegar a cierta audiencia más amplia desde un lenguaje mucho más actual, tal vez para contar una historia o eso que tú llamabas el contenido, ¿no? Como un medio actual se utiliza eh, para transmitir un contenido que tal vez no está teniendo o no tiene tanta visibilidad como otro tipo de contenidos que nos llega de afuera. Eh, hay algunas cuestiones que a mí me llaman la atención, por ejemplo, desde lo práctico, desde la primera versión, desde el diseño de niveles. Me gustaría saber cómo fue ese proceso, ¿sí? Porque yo lo estuve jugando y uno siente que cada vez es más difícil, cada nivel es más difícil. ¿Cuál fue el proceso para lograr eso? O sea, porque fue como, me imagino, prueba y error. ¿Cuál fue? sí, en un principio vengo como de una cabeza re audiovisual donde decía, bueno, pensar en el dispositivo y en la forma en que uno muestra esto. Y mi idea principal fue como, bueno, un juego vertical, y porque uno tiene un ascenso, pero fue muy difícil hacerlo en vertical y con un ascenso porque vos reducís el espectro de la pantalla, entonces el campo de visión es nada, no podés subir. Entonces ahí hubo un cambio a la horizontalidad, y en ese cambio a la horizontalidad empecé como a notar que uno se perdía un poco en este ascenso, porque pasaba esto de la costumbre de ir siempre hacia adelante. Entonces en las plataformas casi nunca tenés que subir, salvo que estés tipo como en una cueva o algo parecido.
Entonces hay algo del género que me súper condicionaba. Entonces tuve que buscar distintas formas para que vos, a través del arte, subas, o sea, enredaderas, en un momento hay como unas cositas que tenés que subir, o lianas. Entonces dije, bueno, si no puedo hacer plataformas verticales porque es un árbol, como que no había una lógica muy clara en eso, eh, tuve que usar otras herramientas. Y la dificultad estuvo también en eso, porque también no ser repetitivo a la hora de diseñar niveles. Esta historia tiene como 6 niveles y la realidad es que no es nada fácil como hacer una destreza chamánica, ¿no? Y la gracia de esto es que si vos tenés la capacidad de ir de un nivel fácil a uno difícil, quiere decir que vos lograste cierto aprendizaje dentro del chamanismo, que es lo clásico también en los videojuegos, ¿no? Siempre el primer nivel va a ser como más fácil y la dificultad va a ir creciendo, pero era algo que uno aplicaba también a esto del chamán. Y lo que pasa también es que en el último nivel la dificultad baja muchísimo, pero ¿por qué? Porque es como, lo que te dicen es que una vez que llegás a la cima, confíes y te arrojes, que confíes en la fuerza que vos tenés en tu corazón, ¿no? Y esa fuerza que tenés en tu corazón se va a traducir a la energía que vos tenés dentro del juego, ¿no? Con la cantidad de vidas que todavía tenés o no perdiste o acumulaste, ¿no? Y en ese último tramo solo tenés que nadar hacia la orilla y volver como al inicio donde empieza todo en este sendero blanco del sueño. Entonces, a nivel game designer como que fue tipo, el nivel era de lo menos a lo máximo y después esa caída abrupta, pero porque también se vincula con lo que te van a decir los personajes. Confía y volvé y nada, y encontrate con todos tus temores, pero llega a la orilla, ¿no? Pasa eso, es bastante intencional en cierta forma, no seguir como volver a un pico y bajar de nuevo. Pero también fue ese juego que yo hice con el relato, como que de alguna forma yo sentía que estaba como ahí, que me lo estaban diciendo todo el tiempo el mismo relato. Y en ese proceso hubo como testeos, digamos, después de hacer cada nivel, ¿hubo testeos o los testeos fueron hasta terminados todos los niveles en una primera versión? Eh, a ver, yo empecé a testearlo como todo online, ¿no? Lo mandaba a escuelas, que era como, bueno, mi público objetivo también. Quería que, a mí cuando me enseñaban relatos, leyendas en la primaria, lo hacían de una forma como muy aburrida, sentate y lee y ya está. Como, entonces quería que esto también sea como una herramienta didáctica. Y lo jugaron muchos niños en pandemia en distintas provincias, claro, y me iban mandando sus devoluciones. Más allá de los errores técnicos, como puede ser algún bug de programación o alguna cuestión que, si bien esto estaba armado, ¿viste? Y yo no lo programé y estaba todo muy bien, siempre algo se rompe. Y más allá de eso, había dificultades también que sentían, depende de las versiones que jugaban, ¿no? Porque yo lo conseguía haciendo, eh, iban probando. Pero las primeras versiones sí, recuerdo que eran muy difíciles y me llevó como 3 meses bajarle un poco la dificultad, porque quizás, claro, yo lo jugaba y lo jugaba bien, pero un nene de 4, no sé, o quizás lo quería jugar un nene de 6, ya era muy difícil, pero lo veían y lo querían seguir jugando y se frustraban porque como quiero llegar al final, decían, pero me costaba. Entonces, sí, llevó mucho tiempo y también donde más lo pude poner a prueba, sobre todo al no tener como un equipo de test y demás, fue en los eventos. Llevarlo a eventos, por más chico que sea, eso te da un montón de conocimiento, porque ves a la persona ahí jugándolo, y dices, bueno, tengo que cambiar esto, y capaz tenés la posibilidad de cambiar el proyecto al día siguiente y lo llevas, bueno, hoy pruebo esto, ¿no? Y lo vas haciendo, depende cuánto dure el evento también. Pero sí, estuve en muchas muestras y eso también a mí me sirvió. Y después también los comentarios que te van dejando en el sitio de itch.io, como bueno,
tal cosa. Creo que también había un formulario que yo había creado eh, extra y lo dejé ahí en la página como para que vayan comunicándome todas estas cuestiones, ¿no? Como una forma de democratizar el testeo un poco. Muy bien. Bueno, ya tenemos una pregunta de Angélica Riasgos, un comentario. Dice, qué precioso, me gusta mucho tu enfoque de representación respetuosa. Tengo una duda. Si para la comunidad hubiera sido imprescindible que se representaran algunos elementos que te causaran conflicto, como lo de comerse el corazón del animalito, ¿cómo lo habrías afrontado? Y yo creo, o sea, todo lo hago con el diálogo con Cintia. Cuando uno entabla, o sea, yo ya tengo como un vínculo de amistad con ella, entonces me permito decirle, aunque sea bien a lo criollo argentino acá, che, Cintia, esto está re mal, no le podemos poner un corazón a un niñito. Al principio se va a reír, pero si me dice, oh, Dani, esto es importante, por tal y tal razón, buscamos la forma de hacerlo lo más suave posible, de alguna forma, porque de eso va el consenso, ¿no? Como, si es importante esto, ¿de qué forma lo podemos hacer para, o sea, ella también es docente, entonces sabe que a un niño actual puede esto como perjudicarlo. O quizás escribirlo y no mostrarlo, ¿no? Son formas de decir las cosas, hay formas para decir las cosas o darlas a entender de formas poéticas y que no quede como tan literal como, bueno, quizás decir eh, en este amuleto reside la fuerza del yaguareté y tenés que comerlo, no sé, quizás era comer una cosita y vos nunca te enterabas que esa cosita era como el pedazo de corazón o algo así. Eh, Creo que un poco lo había hecho en una parte agarrás una calabaza que, que también, cómo represento todo el poder que vos tenés, ¿en qué? ¿No? Y termina reduciéndose a una calabaza que vos agarrás que para ellos sí es importante, quizás para al que no lo conoce es, bueno, agarré un icono o agarré algo del juego y listo. Pero para ellos está, o sea, está representado y que es la calabaza que es después la que va a contener el poder y que el chamán en su vida diaria la usa para hacer como los actos y sacudir eso y ahí va a recibir y guardar su poder, ¿no? Pero son cosas que las dialogás y bueno, sí, a veces tengo que ceder yo o a veces ellos y está todo bien porque uno para eso también decide, cuando uno decide encarar este tipo de proyectos, está dispuesto a aprender y que bueno, esas cosas lo atraviesan en definitiva a uno. Claro, claro, de acuerdo. Y tal vez uno podría pensar ese proceso, por ejemplo, de en reemplazar el corazón de un animal por alguna especie de icono, que en últimas, en la jugabilidad, pues tiene un efecto similar, ¿no? Me da poderes. Claro, Entonces, tal vez habría como un segundo nivel de simbolización, pues porque de por sí totalmente. ya el corazón, digamos, más allá o además de que sí implica como una interacción corporal y tangible, digamos, con la materia y una incorporación de algo externo a tu cuerpo, pues finalmente obedece más bien a un pensamiento mágico donde eso resulta un símbolo para otra cosa. Entonces, el icono en el juego sería como un símbolo en segundo nivel, de alguna Claro, manera, sí, sí, tal ¿cierto? cual. Este, Y sí, sí, sí. No, y esa es como la magia también que nos permite el videojuego y que a mí me abrió más allá de lo audiovisual, ¿no? En el cine yo hacía como cosas quizás más estáticas de alguna forma, y esto que vos mencionás, como hay otros grados y procesos de crear contenido que tienen que ver con la interactividad. claro, y el asunto de la interactividad que me lleva a otra pregunta, a otro comentario sobre las reglas de juego y cómo también de alguna forma ya hay reglas
como implícitas o latentes en el mismo relato, ¿sí? O sea, en el relato ya hay como inscritas, no sé, un viaje del héroe que tú mencionabas, o un avance a partir de niveles por los que tiene que transitar alguien que está en ese proceso ascendiendo al árbol, ¿sí? Entonces casi que eso nos habla de cómo la cultura, o cómo más bien el juego está presente en la cultura y en los relatos. O sea, el juego, digo, no es algo nuevo, ¿sí? Claro. Tal vez el videojuego como formato sí, pero el juego hace parte de la cultura y de cómo se reproduce la cultura y los imaginarios y los relatos. Entonces, esta idea, por ejemplo, de escalones, o sea, como que los niveles ya estaban latentes en el mismo relato. Entonces, Sí. por eso yo siento que hay como una no sé, apropiación que se siente coherente y natural, ¿sí? De la plataforma 2D o el género de plataforma 2D a esa evolución. Aunque pues tú ya dices, te diste cuenta que tal vez no es la manera más apropiada, pero yo creo que hay algo ahí que sí, que sí logra como responder de una manera muy coherente al relato, a la lógica que hay en sí, como en la manera de ascender del chamán. Claro, al relato en sí, sí. O sea, de hecho, para esta versión mini me sirvió muchísimo. Pero a veces cuando, al menos yo después de hacer esto, dije, bueno, pero hay un montón de cosas que me quedaron como afuera, ¿no? Porque en ese ascenso no es solo el árbol en sí, sino los estratos, digamos, del mundo com que uno va atravesando desde una especie de inframundo, que es todo lo que está abajo del agua, o la región de los muertos, como llaman ellos, hasta el cielo, que es lo que une este árbol, ¿no? Como el cielo y todo lo de abajo. Y en ese proceso también está el proceso de aprendizaje de la cosmovisión. Entonces me quedaba por fuera todo lo que tiene que ver con las constelaciones y demás, o el origen de la mujer, que es muy importante en esta comunidad. Como dicen, las mujeres venían de las estrellas y, y al cortarles como una soga que bajaba del cielo, quedaron condenadas a la tierra. Entonces, había algo que ahí quería explorar mucho más, ¿no? Y ahí es donde la plataforma me limitaba. Si bien me sirvió para la prueba del árbol y para demostrar esta fuerza y destreza, para otras cuestiones me, me restringía el contenido. Por eso, sí, sirve y a la vez se complementa con otros géneros, ¿no? Uno puede adaptarlo y contarlo de la forma que necesite, jugando también con las reglas de los géneros. Claro, todo el tiempo hay una negociación, ¿no? Ya sea una negociación entre lo que quiere incluir la comunidad y lo que quieres incluir tú como creadora, pero también lo que se puede incluir de acuerdo a la estructura técnica y lo que no se puede incluir. Sí, entonces, creo que todo el tiempo es una negociación. Y además eso me lleva como a retomar la pregunta el comentario que había hecho Angélica, y es que, pues a fin de cuentas, como tú mencionabas, eh, cada integrante de la comunidad tiene un relato diferente o una variación. Así que no hay un relato, o no se podría decir que hay un relato oficial, ¿sí? Entonces, internamente no hay un relato que sea la verdad, ¿sí? Claro. Pues tu aporte también como que participaría dentro de esa, no sé, como de esa multiplicidad de voces, ¿cierto? Entonces, esa libertad estaría totalmente válida viéndola desde ese punto de vista, porque ya hay una diversidad interna en la comunidad, digamos. Sí, tal cual. Y traducido un poco a lo que estamos planeando ahora, es como bueno que tenga también ese toque de roguelike, como uno juega una partida y esa partida es única. Y la experiencia en la que uno va a subir el árbol eh, va a ser como el que te cuente el relato, ¿no? Si yo hoy te cuento el relato, mañana te lo cuento de otra forma. Si hoy juego la Iragai en esta versión interactiva dinámica, mañana lo voy a jugar de otra forma, porque probablemente los porcentajes y las decisiones que tome no me van a dar igual nunca. O sea, la idea es como que de alguna forma transmitir esto de no hay algo único, no hay una experiencia en el árbol negro,
y también es un sueño, ¿no? Y es muy importante que la noción del sueño, el sueño como algo no estructurado, ¿no? Uno tiene sueños que son loquísimos a veces, como también plasmar esto de, bueno, es un sueño, vos estás jugando dentro de un sueño y cuando te despiertes vas a tener otra experiencia y capaz te despertás y varias de las herramientas las tenés mañana en el sueño o quizás no, y bueno, y así, como jugar un poco con todo lo que hay de alguna forma y ordenarlo en un contenido lúdico. Buenísimo. Creo que un comentario más mío, y si alguien tiene alguna pregunta, eh, hay como, claro, ya nos has hablado sobre cómo la estructura puede permitir otro tipo de experiencia del jugador y otro tipo de recepción del relato, ¿sí? Pero también la visualidad, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, y en la imagen que estás compartiéndonos, pues se amplía, ¿sí? Desde la novela gráfica, podría ser, porque en la primera versión, pues ya está dado, aunque dentro de las límites, yo creo que lograron llevarlo a una atmósfera estética muy distinta a, digamos, a los assets originales, y que además sí da la sensación de es algo místico, sí, a nivel estético, pero en esa imagen que estamos viendo, claro, ya nos habla de algo, no sé, esta idea como de del viaje, donde algo que es mucho más grande, como de lo sublime casi, ¿sí? De la naturaleza y de todas las fuerzas, porque se ve que esa sensación como de fuerzas que hay que afrontar, puede que la novela gráfica eh, las logre transmitir de una manera que la primera versión no. ¿De qué manera están aprovechando visualmente el medio de la novela gráfica? O sea, ¿qué decisiones o criterios están entrando en juego en ese proceso? Mira, el proyecto lo estamos haciendo diseñador, hay dos diseñadores de imagen y sonido haciendo esto. Entonces nosotros venimos como una escuela súper experimental, al menos en la UBA y por las cátedras que elegimos. Y esto lo hablamos mucho, como, bueno, no queremos llegar al punto en la novela, la visual novel clásica, como bueno, esto que decía hoy, dos personajes hablando frente a cámara, y como buscamos otro punto de vista, otro ángulo de visión, y generar un contenido audiovisual distinto, ¿no? Como que para nosotros el dispositivo audiovisual es otro, más allá de lo que existe en el mundo de los videojuegos. Entonces ahí queremos también como experimentar con visiones 360 y demás, como que vos puedas como explorar esto, porque no lo vas a poder recorrer, porque no vas a controlar un personaje que camina de un punto a otro. Pero sí queremos que, al igual que cuando vos tenés un sueño, tengas como esta visión más integral de las cosas. Y queremos jugar un poco con eso, como con los ángulos de cámara o con las posibilidades que tiene la cámara. Y por eso también decidimos no usar un motor como Unity o Unreal y tratar de que nuestros programadores se centren en lo que nosotros queremos contar como diseñadores. Así que sí, todo esto de la imagen va a ir como por un lado un poco más experimental y no tan estático. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con la producción y con los recursos. Al hacer una novela muy dinámica, esto quiere decir que probablemente necesites muchas imágenes y un volumen gigantesco. Pero ahí está el punto en donde tenemos que llegar a una reutilización de recursos de alguna forma y que todo eso sea acompañado también por los textos, ¿no? Como quizás una imagen y un texto te pueden generar un montón de significados y otro texto, otro, con la misma imagen, otro, ¿no? Y así es un poco, estamos como en un, nosotros como desarrolladores estamos también en el juego ese de ir buscando hasta dónde las representaciones y el dispositivo audiovisual a nosotros nos permite generar como capas de conocimientos, ¿no? Y bueno, para eso también usamos, o tenemos pensado cambiar los ángulos de visión.
esto lo que proponemos nosotros es que sea un poco más experimental. Probablemente no sea un juego de 3 horas y de PC donde vos estás como ahí haciendo clic, sino como algo más de experiencia que va por el lado, por otro lado más de arte y no tan comercial, ¿no? Vale, Daniel, sí, de descolonizar la mirada, sí, no solamente desde la representación, sino desde la perspectiva como tal, espacial. Totalmente. De hecho, si te fijas esta ilustración que hizo Julián, la propuesta fue, bueno, hacerlo con un ángulo que no sea el clásico de las novelas, ¿no? Como está simulando un gran angular y vos tenés como esta visión onírica desde arriba y es como nada es estático y fijo. No, increíble. Eh, bueno, Daniela, muchísimas gracias. Eh, Creo que no hay preguntas, Bueno, pero, pero realmente muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Lo que nos has contado, pues seguramente va a seguir nutriendo la discusión sobre cómo el videojuego puede ser un medio narrativo, ¿sí? Y las decisiones que hay detrás, más allá de decisiones técnicas y prácticas, ¿sí? Sino de cuál es nuestro papel como narradores, ¿sí? Nuestro claro. lugar, eh, digamos, para hacer de traductores un poco, ¿sí? Entre culturas, ¿sí? Para que encuentren en un medio y un lenguaje común como el videojuego maneras de entenderse desde otra mirada. Así que, pues nuevamente muchas gracias y pues los saludo desde el programa de Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes y les recuerdo que el próximo miércoles hay otra charla también a las 4:30 de la tarde. Así que un saludo para todos y Daniela, gracias, que ¿No? estés muy, muy bien. Gracias. Saludos a Seguimos en todos. contacto. Chao, chao. Bien, Gracias, hasta luego. hasta luego.